Hola, te quiero hablar ahora de algo que resulta importante para este proceso de transformación profunda y cualquier proceso de transformación personal en el que puedas verte involucrado. Esto se basa en un trabajo que es de mi propio desarrollo, que tiene que ver con lo que he estado llamando la psicología transformacional generativa, y lo que sería la terapia transformacional generativa, que tiene que ver con transformaciones y generar también evoluciones en la persona, generar cambios no solamente remediales, sino también evolutivos, generativos. Dentro de esto planteo algo que se llama la estructura global dinámica, cómo estudiamos, cómo entendemos al ser humano o a la persona. No te voy a aburrir con demasiados detalles de esto porque no es el espacio para eso. Sí te quiero hablar de algo muy importante, muy valioso para que tú comprendas por qué se llama transformación profunda y lo que pretendemos hacer aquí. Y es básicamente cuando hablo de esta estructura global dinámica, cuando hablo de la persona, por cuestiones didácticas y para explicarlo, quiero que te imagines como si fuera una esfera, como si fuera un globo quizá, pero que tiene tres diferentes capas. Una, la más profunda, que es el núcleo, una capa intermedia y una especie de caparazón. Podrías imaginarlo incluso casi como un huevo, donde está la yema, está la clara y está lo que sería pues básicamente la cubierta, ¿no?, del huevo. Si lo vemos de esta forma, hay un aspecto que es importante analizar, comprender para realizar una transformación profunda. Muchos modelos terapéuticos, muchas técnicas terapéuticas, algunas hasta de moda, trabajan en la superficie, trabajan en el cascarón, trabajan en la capa más superficial. Esto no quiere decir que sea malo, porque no por trabajar en lo más superficial se está haciendo un mal trabajo, simplemente se está haciendo un trabajo potencialmente incompleto o que tenga un efecto simplemente temporal. ¿Qué quiere decir en la parte superficial? La parte superficial son nuestras conductas, son nuestra forma de hablar, son nuestra forma de pensar, incluso a un nivel más superficial, a una forma de sentir más superficial, reacciones emocionales que podemos tener, emociones del momento. Son aquellas cosas que están en la superficie, que son observables normalmente por las demás personas. Por uno mismo, aún sin mucho trabajo de conciencia, es fácil identificar lo que está en la superficie. En la superficie están también los síntomas. Esto, para bien y para mal, es algo que observamos, pero que no es el fondo, no es lo que realmente está haciendo o provocando las cosas que estén como están en este momento. Entonces, la parte superficial sí es importante trabajarla. Te hablaré en otro momento de lo que son los trabajos sistémicos. En un trabajo sistémico, como ya lo he mencionado en algún otro video, si has tenido la oportunidad de verlo, se habla de un cambio de lo que sería una solución sintomática, que solamente se trabaja con el síntoma, y lo que sería una solución fundamental, que es la que trabaja con el fondo, con lo que realmente está ahí. Bueno, un punto importante de esto es que para lograr una transformación profunda hay que entender que lo que está en la superficie sí requiere de cambiarse, pero tiene más que ver con soluciones sintomáticas, tiene más que ver con cosas que están en la superficie, que son, vamos a llamarlo más temporales hasta cierto punto, que son más, hasta podemos decir, estéticos en cuanto a la apariencia, pero que no necesariamente modifican tantas conductas. Hay muchas conductas que pueden estar siendo limitantes, deficientes en tu vida, que están en la superficie, que se hace un cambio, muchas veces esos pueden ser cambios rápidos. Se hacen muchas cosas con programación neurolingüística, con hipnosis ericksoniana, que hacen cambios en la superficie. Esto no es malo, repito, pero hay que entender que debajo de la superficie existe una capa intermedia que sería una capa muy importante porque son los patrones repetitivos, son patrones que se repiten en diferentes situaciones y contextos. Por ejemplo, patrones mentales, patrones emocionales, energéticos, que se están repitiendo continuamente en diferentes contextos, están ahí debajo. Cuando yo trabajo al lado de Richard Bandler, él hablaba de dos tipos de cambio, el quick fix, el que es decir, la cura rápida, y el overhaul, que decía que era un trabajo más a fondo para reestructurar la forma en que la persona pensaba, sus estrategias, su interacción entre estrategias, crear una nueva estructura interna.
Yo con el tiempo me doy cuenta que esa no es la más profunda, sí es un nivel intermedio y sin embargo muy importante. Cuando logras hacer cambios en un nivel intermedio, se ven reflejados no en un contexto, sino se ven reflejados en varios. Es decir, la persona a lo mejor tenía miedo por darte una idea que me ha tocado en muchas ocasiones, miedo a las alturas, pero que sin saber por qué, cuando se trabaja con esto a nivel más profundo, la persona también empieza a tener más éxito en su trabajo, empieza a tener más desenvolvimiento en actividades deportivas, empieza a triunfar más. ¿Por qué? Porque en la metáfora de algunos, no de todos, pero de la metáfora de algunos, eso es ir subiendo de nivel, es ir escalando las escaleras del éxito, y metáforas de ese tipo, en donde cuando la persona tiene miedo a las alturas, a veces eso les impide dar un crecimiento mayor. Y entonces hay patrones más profundos, más inconscientes, más en ese nivel intermedio, que en cuanto se trabaja con ellos, cuando se hace un buen trabajo ahí, se empieza a manifestar de distintas formas en la vida de la persona. Eso para mí ya es un trabajo mucho más profundo, mucho más deseable, que nos permite, y esto lo aprendo en su momento con Richard Bandler, el identificar mínimo común denominador entre distintos problemas, encontrar cuáles son los patrones comunes para resolver eso que está a nivel intermedio y que se manifieste en la superficie, en la capa más superficial. Y sin embargo te hablo de 3 niveles porque te hablo que hay una capa más profunda que tiene más que ver con el núcleo, con la esencia de la persona, que tiene que ver con quién somos. Algunos hablarían de la personalidad, de la esencia, del alma. Todo ese tipo de conceptos están más cercanos a lo que sería esta capa profunda a la que me refiero. Muchas personas me preguntan, ¿se puede cambiar esa capa más profunda? A mí me gusta pensar que sí. Y sin embargo, como aprendí de mi amiga Verónica Alcaide, una excelente amiga y maestra de distintos temas, aromaterapia, terapia floral, enneagrama, PNL, hipnosis, etcétera, etcétera. Una de las cosas que ella decía cuando estaba hablando del enneagrama y de la personalidad y preguntaban, ¿se puede cambiar? Ella decía, seguramente sí, pero ¿para qué? Porque sería como pensar que está mal la esencia de alguien, que su alma está mal, que su energía esencial, o como lo quieras llamar, fuera un error o estuviera mal. Yo creo que lo más importante de esa capa es poder hacerla brillar. Transformación profunda se trata de meter una semilla desde lo más superficial hasta ese núcleo para, vamos a pensar, apalancarse desde ahí, hacer crecer a la persona, que salga su verdadera esencia de alguna forma. Y no quiere decir que no esté ahí manifestada de algunas formas, pero a veces la sociedad, el entorno nos esconde, nos genera una serie de máscaras, de roles que no solamente se esconden del mundo, sino hasta de uno mismo. Entonces, cuando logras conectar con tu esencia, con tu núcleo, cuando logras conectar con tu centro, no solamente empiezas a sentirte mejor, no solamente obtienes recursos que ni siquiera sabías que tenías ahí, de fortaleza, de confianza en ti mismo, de creatividad, etcétera, sino también te permite brillar con mayor fuerza. La belleza más fuerte, porque esto lo vengo diciendo hace cerca de 20 años, la belleza más impactante no es la que está en la superficie, es la que viene desde adentro. Cuando una persona brilla desde adentro, suele llamar más la atención, suele ser mucho más atractiva que aquella que hace 25,000 cirugías en la superficie, en su estética, en su cara, botox y esto y el otro, pero que no está conectada con ese centro o que está, voy a decirlo, podrida por dentro. Podrida, haciendo un juicio puede sonar muy fuerte, pero es por la vida, por las circunstancias que haya sido, pero que está llena de amargura, de tristeza, de lo que quieras, que se puede trabajar, sí, se puede trabajar, pero mientras está así, esa persona, por más que se haga en el exterior, sigue proyectando algo que no convence, que no enamora, o que al menos a quienes somos capaces de ver un poco más allá, simplemente no nos causa un impacto que podemos incluso llegar a percibir, algunos hablarían de malas vibras. Bueno, ese punto no nada más es por cuestión de belleza, es cuestión para muchas cosas. Cuando te hablan en el Colegio de Imagen Pública, mis queridos amigos Víctor Junior y Álvaro Gordoa, cuando hacen todo este trabajo sobre la imagen, te hablan que para crear una imagen pública se requiere de respetar la esencia, primero comprenderla y respetarla, tener un objetivo muy claro de comunicación y comprender las necesidades o expectativas de la audiencia. Esto por darte alguna idea muy general. Bueno, el punto importante de la esencia es que cuando construyes una imagen para una empresa, para un país, para una persona, ahorita estamos hablando de personas, basada en su esencia,
va a ser mucho más poderoso, va a brillar con mayor intensidad y su esencia también deriva en términos de imagen pública en los estilos para vestir, en los estilos para de alguna forma que proyectan en términos de imagen. Pero hablando de transformación profunda, es similar, pero diferente. ¿A qué me refiero? Es similar en el sentido de que queremos poder reconocer esa esencia, ese núcleo, esa persona que realmente eres, para que a partir de ahí puedas construir, puedas hacer todos los cambios que necesites desde el fondo hacia el exterior, partiendo del fondo hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Hay cambios que de afuera van a ser útiles, a veces hasta cambiar de imagen ayuda a cambiar la actitud y las emociones que tenemos adentro. Pero a menos que se haga consistentemente y se haga de una forma adecuada, muchas veces se vuelve solamente algo temporal. Cuando nace desde adentro, cuando el cambio nace desde el interior, desde el núcleo, desde el centro, desde la esencia, entonces el cambio suele ser mucho más poderoso. Cuando el cambio es desde el espíritu, desde el alma, el cambio va a ser mucho más poderoso. Y ya te hablaré más de este aspecto del cambio desde el espíritu, porque muchas personas creen que están haciendo cambios en el espíritu, lo están haciendo en su cabeza. El espíritu no es pensamientos, y esto hay que entenderlo porque hay muchas personas que lo confunden. Los pensamientos son producto de la mente, del proceso del sistema nervioso, de nuestro aprendizaje cultural. El espíritu no tiene pensamientos como tal, no son de la misma forma. Es más, se siente más, que no es lo mismo que también el cuerpo tiene su propia sabiduría. El espíritu tiene una forma diferente. Y si bien ahorita te puede parecer muy loco lo que estoy diciendo, te iré compartiendo y enseñando acerca de esto. Cuando puedes conectar con esa esencia, con ese quién eres tú en realidad, está en el fondo, cuando puedes conectar con tu espíritu, con esa esencia, con el alma, y desde ahí produces una serie de cambios, te aseguro, te garantizo que los cambios son mucho más poderosos, mucho más permanentes, se sienten más naturales, se siente mucho más sencillo. No lo estás actuando, no te estás poniendo una nueva máscara encima, sino al contrario, te estás liberando y estás saliendo desde quien eres en realidad. Y es de lo que, por eso te hablo de los tres niveles. Está la superficie, que es más el caparazón, que son las máscaras, que son conductas, que está bien cambiarlos. Tenemos momentos, hay roles. Yo interpreto un personaje cuando estoy en el escenario. ¿Por qué? Porque los que me conocen en el día a día, me ven en un evento social, saben que no hablo todo el tiempo y aquí me la paso hablando y hablando y hablando y hablando. Es decir, esto es parte también de algo que he desarrollado, que me es útil, pero que yo soy muy feliz en silencio, yo soy muy feliz simplemente en un momento, a lo mejor abrazando a mi pareja, estando cerca de mis hijos, pero no tanto hablando y gritando y bromeando y demás. No es tanto lo que yo soy, pero utilizo y sé utilizar esta herramienta, este personaje. Entonces, trabajar en la superficie está bien, no es que sea algo malo, pero esa es la capa superficial. A nivel intermedio es todo lo que se tiene que cambiar, creencias, de valores, en programación neurolingüística se llaman estrategias, yo lo llamaría ya los programas neurolingüísticos, los programas mentales, los programas fisiológicos, los programas energéticos, los programas emocionales que tenemos establecidos, que son repetitivos en distintos contextos. Cambiar esa programación es más en ese nivel intermedio, y en la base, en el centro, en la esencia, es simplemente conectar con ella, es rescatar desde ahí realmente quién somos, conectar con el espíritu y realizar cambios desde ahí. Son tres niveles dentro de lo que vas a aprender y el espacio que vas a tener aquí muy amplio, con mucho conocimiento, muchos videos. Te voy a dar herramientas para todos los niveles. Te voy a dar para el nivel más superficial, el intermedio, el más profundo, para cada una de estas capas y poder ir trabajando, ir creando una transformación. Por eso te voy a incluir y poco a poco agregando más elementos de lo que tendría que ver con el cuerpo, con lo que tiene que ver con las emociones, lo que tiene que ver con el espíritu, para que pueda estar lo más completo posible este proceso de transformación profunda. Espero que te haya sido de interés este pequeño segmento. Si es así, bueno, te invito a que lo reflexiones, a que trabajes, a que te vayas dando cuenta de qué realmente eres tú y cuántas cosas son producto del entorno, de lo que has vivido. Voy a tener varias cápsulas también explicándote de cómo ir reconociendo estas cosas, de cómo identificar, cómo modificar muchos de estos aspectos, pero poco a poco puedes empezar simplemente reflexionando qué cosas son realmente tú,
cuáles están conectadas con quién eres, con tu esencia, y cuántas son producto del entorno, de lo que has vivido, de lo que has aprendido, de tus mecanismos de defensa, de tus máscaras, de todos estos disfraces que utilizamos para interactuar con el mundo. Te dejo un fuerte abrazo y espero que continúes aprendiendo en los diferentes videos que tienes aquí para tu crecimiento personal, para tu transformación profunda.